tenemos a nuestro gran poeta y escritor, uno de las más altas cumbres de la literatura universal y la expresión poética, César Vallejo. Él en todos sus escritos expresaba sus sentimientos a flor de piel. Podemos ver en el cuento que les vamos a mostrar de Paco Yunque cómo el personaje principal sufría de maltrato e injusticia. Sin más, comencemos. Esta historia transcurre en una escuela de un pueblo innominado. Si bien sabemos que el personaje principal, Paco Yunque, procede del campo, un chico tímido y humilde, que recibe maltrato por la discriminación social. Si bien sabemos, Paco Yunque es su único cuento infantil y al mismo tiempo es una denuncia social. Lo escribió en 1931 en un momento de su vida en el que sintió especialmente el deber vital de contribuir a la lucha social. Género narrativo, subespecie cuento. Según Georgier, el cuento fue escrito en Madrid en 1931, poco después de la novela El Tusteno. Dicha publicación sería póstuma, 13 años después de su muerte, en la revista Apuntes del Hombre, Lima, julio de 1951. El cuento está narrado en tercera persona. El narrador es omnisciente, es decir, que sabe todo lo que hacen, piensan y dicen los personajes. Vallejo, autor de este cuento, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo a más de 3.000 metros en la cordillera de los Andes, en Perú. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Estudió letras en la Universidad de Trujillo y se graduó en 1915 con una tesis sobre el romanticismo en la poesía española. En 1920 regresa a su pueblo natal, donde debido a unos problemas fue encarcelado injustamente. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra. Fue considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú. Él deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Lamentablemente falleció lejos de su patria un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París a los 46 años de edad. Paco Yunque representa a la clase social pobre de nuestra sociedad, mientras que Humberto Grieve representa a la clase social alta. El autor, a través de su cuento, va representando el maltrato social y a la vez un cuadro inhumano, en donde se da el abuso excesivo que comete Humberto Grieve contra Paco Yunque. En otras palabras, es un caso de bullying el que escribe César Vallejo. Además, se observa el hecho de que el dinero lo compra todo en el Perú y que la justicia siempre va del lado de los que poseen mucho dinero y no del lado más justo. La historia comienza con Paco Yunque y su madre llegando a la escuela. Paco se encontraba aterrado, puesto que nunca había ido a una antes, y también se encontraba desconcertado, pues veía a los niños moverse con una completa libertad mientras él moría de miedo. Ya una vez en el patio de la escuela, Paco fue hostigado por un par de niños, los cuales eran los hermanos Zúñiga. Ellos no hacían con intención de molestarlo, pero Paco se sentía muy incómodo. Ellos lo jalaban de un lado a otro con tal de llevarlo al aula, pero Paco se quedaba quieto y se resistía. Pero una vez vio que todos los niños hacían eso, entró al aula. Ya en el aula, Paco se sentó en su asiento esperando. Llegó el profesor y Humberto Grieve, el hijo del patrón. Llegó tarde, pero el profesor no le dio ni un castigo. Una vez en clase, Paco sufrió mucho el hostigamiento por parte de Humberto Grieve, puesto que él le consideraba como que él le pertenecía, decía que era su muchacho, lo trataba de llevar a su lugar. Una vez hasta le mostró los puños amenazándole y le pegó, llegó a pegarle. También pidió un examen el cual Humberto Grieve no hizo absolutamente nada, y Paco resulta que lo hizo muy bien. Humberto, al momento del recreo, arrancó la hoja de Paco y la hizo pasar como suya, entregando su examen. Paco Fariña, el cual era el compañero de carpeta de Paco Yunque, todo el tiempo lo defendió, pues él consideraba que era muy injusto lo que les hacía a Paco, como el hecho de que Humberto Grieve lo maltratara por el hecho de ser una persona humilde. Cuando Humberto Grieve sacó muy buena nota debido a que tuvo el examen de Paco Yunque, fue y le sacó la lengua a Paco Fariña. Paco Fariña fue a la carpeta de Paco Yunque a ver qué le sucedía,
Pero Paco Yunque solo tenía la cabeza abajo y no sabía qué hacer. Le preguntaba qué había pasado con su examen y que el profesor lo iba a castigar por no presentar, pero Paco solo se puso a llorar. Paco Fariña solo atinó a consolarlo. El que resaltó de la obra Paco Yunque fue el abuso social que se le hacía, ya sea por la diferencia de clase social que tenía o por el abuso de poder que tenía Humberto Grieve. El autor de esta obra narcisista dio el mensaje que no importa el tiempo o el sentido humanista que tenemos, todos somos iguales sin importar la diferencia de clases sociales. Se resaltó también que a pesar de dar mensajes que se vean sobre el abuso de poder, siempre habrá personas que se crean superiores al resto.